Selon représentant Frel Sadel Pueblo sous territoire républicain, il est probable là pour pas un plan de régularisation pour Haïtiens qui travaillent en République dominicaine. Mesdames et messieurs, yo te les messieurs dans une interview matin et dans une émission qui est matinale. Nous connaissons aujourd'hui à plaisir réunion et bien monsieur déclaré et Frel Sadel Pueblo même il travaille pour yo comme un cas moins et dossier travailleurs étrangers qui travaillent sur le territoire républicain et bien pour opportunité à capable plus à dominicain yo. Selon représentant Frel Sadel Pueblo, monsieur dit si vous mettez bagay dossier plan de régularisation ça de li pas bon du tout pour la républicaine parce que ça qui passe en Haïti est vraiment dangereux en pile. Avant nous quitter entendre quitter regarder pas oublier contacter Shelly Métis Service dans de 809 46 25 804 Shelly Métis Service c'est bon service yo bail pour passeport etc. archive avec des naissances relais ou regarder à côté ou numéro de téléphone yo en attendant on regarder à la prochaine. Sobre un posible plan de regularización, sobre un posible otorgamiento de permisos laborales. ¿Cómo se van abordando esto? No, le aclaro que plan de regularización no va a haber. O sea, la Fuerza del Pueblo ha sido una de las organizaciones opuestas totalmente a cualquier idea de plan de regularización. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias que vive Haití, un plan de regularización sería extremadamente peligroso. Sería un efecto llamada. No es momento para plan de regularización. Lo que pasa es que eso toma muchos nombres. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, la iniciativa que en su momento se divulgó del Ministerio de Agricultura de renovar permisos. Que fue desmentida por el presidente. A un grupo importante de unos 30.000 haitianos que estaban en el sector bananero en ese momento. ¿Se ventiló ese tema? No, le insisto, no ha habido ningún acuerdo ni ninguna decisión que vaya en línea de un plan de regularización. De hecho, si usted nota, cuando se convocó el diálogo, se dieron unas indicaciones que fue aprobada por los expresidentes y el presidente, que era el contexto de cada tema. Y si usted va al tema laboral, le invito a ver esa guía con que se convocó el diálogo, habla muy bien de que se va a buscar medidas que aumenten la mecanización, que aumenten la mano de obra dominicana y que ordenen lo que tiene que ver con la migración regular.